Hola mis queridos amigos, una feliz noche. Bueno, yo voy a ir esta noche a un evento eh, para mañana pues que celebran el Día del Amor y la Amistad aquí en Colombia. Así que bueno, quiero contarles hoy una historia que me llegó y es muy buena para viernes porque dentro de todo es un poco divertida. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Mi exnovia ahora es mi cuñada. Bueno, saquen las crispeticas y vamos a chismosear un ratico antes de yo irme. Así que bueno, déjenme me siento un rato porque aquí paradita no voy a aguantar. Bueno, esperen pues. Interesante el tema, ¿verdad? ¿Cómo pasó de ser la exnovia a ser la cuñada? Bueno, yo en esta ocasión voy a evitar cogerme mucho el cabello porque sé que ya me llamaron la atención, pero es un tic nervioso, no es fácil hablar ante un celular y con personas observándote. Pero bueno, les voy a abreviar la historia. A mí en lo personal me impactó más, no tanto la parte de él, yo me estoy adelantando a los hechos, sino a ella, que era su medio hermana. Y según cuenta ella, ellos llevaban alrededor de 3 años, de hecho vivieron juntos. Y ella menciona que durante ese tiempo, ella de alguna manera pues siempre apoyó a su media hermana. De hecho menciona ella que estaba en prácticas para terminar ya su carrera. Pero bueno, no nos adelantemos a los hechos. El punto es que ella menciona que su media hermana supo siempre quién era su pareja, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega tus valores, tu ética moral? Los padres que están acá, que era papá de ella y de su media hermana, tenían el mismo papá. ¿Hasta dónde estas personas acá atrás pueden intervenir? ¿Tienen ese derecho? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, ustedes me lo van a dejar en sus comentarios para yo leerlos y saber ustedes qué opinan. Entonces ella comenta que sí, habían vivido juntos, Su media hermana siempre supo de la existencia de esta persona. De hecho, hasta ella misma le dijo en algunas ocasiones las malas cosas que había pasado con este exnovio. El punto es, el chisme se puso caliente, que ellos terminaron. Ella terminó esa relación por obvias razones. Ella mencionaba de que terminó la relación con su exnovio porque ella se dio cuenta de que a él le gustaba frecuentar las cariñosas. Y un día cuenta ella que fue una sensación muy rara, que un día llegó ella de su trabajo, ¿sí? Y su exnovio, que vivían ya juntos, se le olvidó cerrar su página de Facebook y de los correos electrónicos. Pues ella llega, normal, está abierto el computador, normal, ¿no? Y empieza a leer esos mensajes, donde pues ella descubrió de que este personaje pues le iba a ir infiel con medio mundo. Ajá, chiquito pero picudo. Entonces ella menciona que obviamente tenía razones de peso para dejar a este personaje, que allí no había futuro, o sea, no. Y fue muy inteligente al retirarse a tiempo. Entonces, ¿qué más menciona ella? Que obviamente ellos terminaron, pero obviamente su relación con su media hermana siempre estuvo. Y mientras ellos ya habían terminado, ella menciona ahí, es donde menciona que estaba ayudando a su media hermana, mandándole pues algunos pesitos para aportarle para que ella pudiera terminar su práctica. Pues resulta y resalta que dice mi querida amiga que el exnovio siempre la buscó, siempre estuvo detrás de ella y una vez le dijo estas palabras. ¿Ustedes qué opinan? Dijo, tú vas a llorar lágrimas de sangre porque, y se lo dijo y se lo advirtió, se lo advirtió, pobre pendejo. Ella dice que le dijo, yo me voy a casar con tu hermana, me la voy a traer aquí a Canadá, bla, bla, bla. O sea, como si eso, dice ella, como si le doliera, como si le afectara, como si le fuera a cambiar la vida. De hecho, ella decía que qué rico, que estaba hasta agradecida, que ojalá pudiera hacer eso para mejorar la calidad económica, porque pues su familia por parte de su papá la estaban pasando muy, muy, muy mal.
Así que bueno, esta fue la amenaza que mandó el fulano a nuestra querida amiga. Y ahí es donde entra la otra parte, porque este fulano, que era su exnovio, pues no es su sangre, no era su familia, no estuvo ahí en las buenas y en las malas como ella estuvo con su medio hermana. Y apenas este fulano buscó a la media hermana, imagínense ustedes qué pasó. Pues cayó redondita, con tanta hambre, dice ella, que estaban pasando, pues aparece semejante cajero automático, listo. Pero aquí es donde entra la pregunta que ella misma hace, nuestra amiga. Dice, ¿tú te meterías con tu excuñado o con tu excuñada o con el novio de tu amiga o de tu amigo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hasta dónde va la lealtad? Porque les voy a contar algo más delicado todavía. Ella menciona que ella no sabía todavía que su exnovio estaba de novio con su medio hermana. ¿Por qué? Porque su exnovio la seguía buscando, de hecho se veían, o sea, de hecho se veían. Entonces él quiso jugar ese jueguito con ella y imagínense en ella qué hizo. Ella pudo haber seguido con él, ¿sí? Como para venganza, y me voy a vengar y me voy a quedar con este pedacito de carne. Pues no, ella habló con el papá y le dijo, vea papá, y les mostró mensajes, menciona ella, les mostró mensajes donde dice, vea, él estando con mi media hermana, está saliendo con las dos a la vez. Y eso que yo no le presto atención, dijo ella, que ella no le prestaba atención a su exnovio. Pero él tenía de novia a su media hermana. ¿Qué pasó con todo esto? Ellos al final se casaron, obviamente, presionados también porque cuando ella le dijo a su papá lo que estaba pasando, pues imagínense, el galán no podía quedar mal, ¿verdad? Y llevó hasta el final su amenaza. Ella termina diciendo que qué bueno que pudo haberse casado con ella, qué bueno que se la pudo haber llevado a su país donde el señor estaba, y qué bueno que ojalá todo ese drama, esa decisión que su medio hermana escogió haya sido la mejor. Esperamos pues que, dice ella, esperamos pues que realmente haya apoyado a su familia, a su papá, porque menciona ella que de hecho el papá se endeudó pues hasta la gorra para darle esa profesión y ella se casó y se fue. O sea, una niña que es profesional, se la pusieron ahí pues en bandejita de plata, porque pues dice ella que muy seguramente sus sentimientos internos eran muy inseguros y hasta pues cierta parte de envidia le tenía a su propia vida. Entonces, mis queridos amigos, este fue el chisme de hoy viernes. Hoy es viernes. Espero sus comentarios. ¿Qué opinan de este tema? Mi exnovio es ahora mi cuñado. ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado temas sobre esto? Mis queridos amigos, yo les agradezco mucho este ratico en el que compartimos. Ya llegaron por mí, así que espero sus comentarios, espero sus likes, espero que me recomienden temas para yo poderlos sacar en mis videitos. De esta historia que podemos extraemos mucho. La inmadurez, las malas decisiones que se toman bajo el ego, que nosotros sabemos que el ego es un amor enfermizo, no es un amor lógico hacia nosotros mismos. Es un amor que dice yo me merezco todo y lo que yo quiera se va a hacer. No, eso es ego. Y el ego, cuando tú haces las cosas bajo el ego, tú arrastras una cantidad de cosas, tú arrastras personas, tú arrastras planes, tú cambias tus propios planes y te metes en rollos que ni siquiera querías. Así que es mucho el trabajo que tenemos que hacer en lo personal, trabajar nuestros traumas, trabajar ese amor propio sano, la autoestima. Eso es una cosa que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo y ha sido muy clave en mi recuperación física, como cada vez que mi cabeza está mejor, mi parte física mejora aún más. Así que les mando muchos besitos, espero me comenten
y nos vemos en el próximo tema. Chao.